¿Alguna vez te has preguntado qué se siente no poder ver de la misma forma algo que te encantaba? ¿Algo que te ilusionaba? ¿Algo que hacía que tu vida fuera más alegre? Pues hace relativamente poco, yo viví una experiencia así, con una versión especial de uno de mis juegos favoritos. Una que por más que lo intento, no puedo olvidar. Una que me dejó marcado, posiblemente para siempre. Desde que jugué mi primer videojuego RPG, siempre fui un fanático de estos. Me encantaba el hecho de poder hacer más fuerte a tu equipo, y equiparlos con armaduras, con magia, y con armas pesadas, para derrotar a tus oponentes con más facilidad, y así liberar el mundo de las garras del villano más temido del juego. Sin embargo, eso cambió cuando empecé a jugar las primeras ediciones de Pokémon. Simplemente, me terminé, por decirlo de alguna forma, enamorando de su mundo lleno de criaturas increíbles y poderosas. Me encantaba hacer múltiples equipos de diferentes tipos de Pokémon, y aventurarme por la región de Kanto, siguiendo los sueños de un niño de 10 años de ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. Recuerdo que me la pasaba muy bien jugando las primeras versiones de Pokémon, desde la primera generación, hasta la tercera. Pero después de un largo tiempo de estar jugándolos, me empezaban a aburrir. Y con el tiempo, dejé de jugarlos por completo, dejando mis consolas y mis juegos tirados en mi ático. Ya pasados 10 años, un día regresando del trabajo, vi a dos niños que estaban jugando en el patio de su casa, y me hicieron recordar cuando yo era niño, y jugaba a mis juegos RPG, pero sobre todo, mis juegos de Pokémon. Mientras caminaba a casa, recordaba todas las aventuras que tuve con esos juegos, y lo bien que me la pasé en cada una de ellas. Y entre tanto recordar, me dieron ganas de revivir esas aventuras que tuve cuando era niño, empezando con uno de mis juegos favoritos de Pokémon. Pokémon Amarillo. Ese es el que más recordaba con cariño, así que decidí que cuando llegara a casa, empezaría a buscar mi Game Boy, y mis juegos de Pokémon. Al llegar, guardé mis cosas del trabajo, y me dirigí hacia mi ático, para empezar a buscarlos. Como hacía ya tiempo que mi madre y yo no limpiábamos el ático, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Me había tardado bastante en encontrar mis juegos, pero finalmente los encontré dentro de una bolsa de plástico, que estaba detrás de unas estanterías cubiertas de polvo. Emocionado, bajé del ático hacia mi cuarto con mis juegos. Saqué mi Game Boy clásica, y mi juego de Pokémon Amarillo de la bolsa. Como mi Game Boy estaba dentro de la bolsa, no se había llenado de polvo como otras cosas que estaban en mi ático, así que no tuve que molestarme en limpiarla. Al introducir el cartucho de Pokémon Amarillo y encender la consola, esta no reproducía el cartucho. Intenté limpiar la ranura del cartucho, pero aún así no funcionaba. Tenía miedo de que fuese mi Game Boy la que no funciona bien, así que intenté probar otros juegos de Pokémon. Y al intentar insertar el cartucho de Pokémon Azul, y posteriormente encender la consola, este andaba a la perfección. Intenté probar el cartucho en mis otras Game Boys que tenía, como la Game Boy Advance. Pero era lo mismo. El juego no funcionaba. Me puse bastante triste, ya que el juego que más disfruté en mi infancia, ya no lo podía jugar. Pero bueno, al menos tenía mis otros juegos de Pokémon para revivir viejos tiempos. Y como no tenía nada que hacer, me había quedado el resto del día, jugando Pokémon Azul. Me la pasé bastante bien recordando viejos tiempos con ese juego, aunque todavía me dolía el hecho de no tener mi Pokémon Amarillo funcionando. Al día siguiente, como tenía libre, no tuve que ir a trabajar. Y aprovechando esto, decidí buscar por internet si habían cartuchos de Pokémon Amarillo en buen estado que pudiera comprar. Estuve buscando por varias páginas de compra y venta, pero no encontraba cartuchos que estuvieran en buen estado. La mayoría los vendían con la batería interna rota, o estaban demasiado caros como para que yo pudiese pagarlos. Estaba por rendirme, hasta que se me ocurrió buscar por eBay.
y después de buscar por un buen rato, finalmente había logrado encontrar uno en perfectas condiciones, pero lo malo era que el vendedor estaba en un país extranjero, en España para ser exactos. Y como yo soy de Latinoamérica, el envío además de ser costoso, podría tardar algunos días en llegar. Estuve conversando con el vendedor del cartucho, y este me dijo que el juego era un tanto especial. Yo le pregunté qué era lo especial en este cartucho, pero él se limitó a decir que era una edición poco común de Pokémon amarillo, pero que fuera de eso, el juego andaba perfectamente bien. Seguimos conversando un poco sobre el juego, y después de unos minutos de estar conversando, llegamos al acuerdo de que él me pagaría el envío del cartucho, y yo pagaría el cartucho en sí. El cartucho se demoró varios días en venir. Hasta incluso llegué a pensar que el tipo que lo vendía me había estafado. Pero finalmente llegó. Al abrir el paquete, vi que el cartucho venía en su caja original, como si estuviera nuevo. Pero al ver la caja, se me hacía un tanto extraña la expresión que Pikachu presentaba en su rostro. No sé por qué, pero simplemente se me hacía extraña. Era como si tuviera algo diferente, pero no lograba darme cuenta de qué era. Al abrir la caja, ahí se encontraba el cartucho, su manual, y el mapa de la región de Kanto. Me puse a ver el cartucho, y la expresión que tenía Pikachu todavía seguía pareciéndome extraña. Fui a buscar mi cartucho roto para ver si realmente tenían algo diferente, y así sacarme la duda. Y lo que noté, es que el Pikachu de mi viejo cartucho, tenía una sonrisa confiada en su rostro. Y el de mi nuevo cartucho no la tenía. En vez de eso, tenía una expresión de seriedad. Esto me extrañó aún más. Se supone que esta versión de Pokémon amarillo, según el que me lo vendió, es un tanto especial. Tal vez sea por eso que la expresión de Pikachu es un tanto diferente, aunque no entiendo el porqué de molestarse en hacer un cambio tan mínimo en su empaque. Es decir, es un cambio que casi nadie notaría. Ignorando esto último, decidí por fin probar el cartucho, y de paso ver qué es lo que tenía de diferente a la versión que yo tuve en mi infancia. Al iniciar el juego, se mostró la clásica introducción en donde Pikachu se ve surfeando, y volando con globos. Y al terminar, se mostró la pantalla de título del juego, con un Pikachu alegre y sonriente. Era justo como lo recordaba. Dejé escapar una sonrisa de felicidad, y posteriormente, empecé a jugarlo. El juego empezaba con la típica charla que te da el profesor al inicio del juego, sobre qué son los Pokémon y su mundo. De ahí en adelante, todo era como recordaba, sin ningún cambio aparente. Estuve jugándolo por unos días. Claro, mi trabajo no me daba mucho tiempo como para pasarme días enteros jugándolo, pero aún habiendo avanzado bastante en la historia del juego, no notaba ningún cambio. Ni el más mínimo. Y eso que me esforcé para intentar encontrar algo diferente, o algo que estuviera de más en este juego, pero no encontré nada. Cuando ya tenía un equipo completo y muy bien nivelado, me empecé a dirigir hacia la Liga Pokémon para enfrentar a el Alto Mando. Y como lo recordaba, mi rival apareció por penúltima vez para retarme a un combate. La batalla iba normalmente, hasta que uno de mis Pokémon se debilitó. Viendo esto, decido sacar a Pikachu, y terminar con el Pokémon de mi rival. Pero algo extraño pasó. Mi Pikachu, en un punto de la batalla, se debilitó bastante. Se había quedado con poca vida. Y al momento de que el Pokémon de mi rival diera su último golpe, el juego se empezó a llenar de errores gráficos por toda la pantalla, y después de unos segundos, se reprodujo el sonido que hace Pikachu al perder en un combate. En este punto, el juego se me había crasheado, y gracias a eso, tuve que reiniciar mi consola. Al reiniciarla, el juego se reprodujo normalmente, y sin errores visibles. Y al momento de presionar nuevamente Start, y posteriormente seleccionar mi partida, mi personaje no empezó en el punto en donde había guardado por última vez. En vez de eso, mi personaje estaba en una especie de pasillo. Esto me pareció muy extraño, ya que según yo, la última vez que guardé, había sido en Ciudad Verde. Yo me dije, que tal vez podría ser un error del juego, así que intenté ignorarlo.
supuse que estaba en algún sitio de la torre Pokémon, ya que la música que se escuchaba, era la música que se reproducía al entrar en esa torre. Una cosa que tardé en darme cuenta, era que Pikachu, ya no estaba conmigo. Esto me extrañó bastante, ya que Pikachu normalmente siempre sigue a nuestro personaje en este juego. Nuevamente, supuse que podría tratarse de algún error del juego. Habían unas escaleras detrás de mi personaje, así que intenté bajar por estas. Pero al momento de presionar algún botón, mi personaje empezó a avanzar por el pasillo él solo, como si fuera una cinemática. Yo veía cómo este caminaba, hasta que finalmente llegó al final del pasillo, el cual tenía una lápida. Intenté mover a mi personaje, pero no podía. En este punto no sabía si se trataba de una cinemática, o de un error extraño. Por un momento llegué a pensar que mi juego se había crasheado otra vez, hasta que presioné el botón para interactuar. Al momento de pulsarlo, se mostró una imagen de mi personaje, el cual se veía muy triste, y después de unos pocos segundos, apareció un diálogo, el cual decía: Pikachu. ¿Por qué? Ver esto me dio mucha impresión. Nunca me imaginé ver a mi personaje de esa forma. Yo no entendía lo que estaba pasando, no entendía el porqué de esta escena. Leí unas cuantas veces el texto que se había mostrado, y logré darme cuenta de lo que estaba pasando. Mi Pikachu estaba muerto, o al menos eso es lo que yo entendí. Lo único que no entendía, era cómo había muerto. ¿Podría ser que por culpa de ese error que tuve al pelear contra mi rival, se me haya desbloqueado esa escena por accidente? Entonces, ¿esto era por lo que el cartucho era una versión poco común? Esto me hizo pensar que el cartucho que estaba jugando, no era uno oficial, sino uno pirateado, ya que uno oficial jamás escondería un secreto tan oscuro. Aunque, considerando las condiciones en las que vino, realmente hacía pensar que sí se trataba de una versión oficial. Le di al botón de interactuar para ver si pasaba algo, y al momento de pulsarlo, la pantalla se tornó de un color oscuro. Y después de unas fracciones de segundo, mi personaje apareció en la entrada de la torre Pokémon. El juego en este punto ya parecía estar normal, a excepción de Pikachu, el cual ya no me seguía. Revisé el menú de selección de Pokémon, y vi que estaban todos, pero el único que faltaba era Pikachu. Fui al centro Pokémon para revisar si estaba en alguna caja del PC, pero no. Era como si nunca hubiese existido. Había perdido a mi Pikachu. Estuve jugando por un rato, y el hecho de que ya no estuviera Pikachu para seguirme, se me hacía raro. Es decir, se supone que la gracia de este juego, era tener a Pikachu siguiéndote como en la serie animada. Y sin Pikachu, solo era como jugar a Pokémon rojo o azul. Como me hacía falta un Pokémon en mi equipo, se me ocurrió intercambiar a algún Pokémon de mis otros juegos de Pokémon por uno que me encontrase por ahí. Terminé capturando un Tentacool, y cuando lo iba a intercambiar, me di cuenta que en el equipo de mi Pokémon azul, tenía un Raichu de nivel 50. No era lo mismo que tener a un Pikachu, pero no me venía nada mal tener a un Pokémon parecido en mi equipo. Lo intercambié, y mientras veía cómo se realizaba el intercambio, pensaba en lo que había pasado en la batalla contra mi rival. Fue muy extraño, ya que apenas su Pokémon golpeaba a mi Pikachu, este se debilitaba muchísimo. Sé que la defensa de Pikachu no es muy buena, pero el hecho es que se debilitaba mucho más de lo normal, y eso que mi Pikachu estaba muy bien nivelado. Era como si ese error que pasó cuando Pikachu se debilitó, fuese parte de un evento extra el cual causaría la muerte de este, o no sé, solo lo digo porque se me hizo muy extraño todo lo que había pasado hasta ahora. Nuevamente, me dirigía a derrotar a el alto mando. Hasta que una vez más, se apareció mi rival en el mismo lugar en donde se me había crasheado el juego. El discurso que te da el rival, esta vez era distinto. En el recuadro de texto, solo aparecieron unos puntos suspensivos, y posteriormente, empezamos una batalla. El hecho de que el discurso que te da tu rival haya cambiado a tan solo unos puntos suspensivos, me llamó mucho la atención.
Era como si de alguna forma, él sintiera culpa por lo que pasó con Pikachu. Al empezar nuevamente la batalla, mi rival esta vez solo usaba ataques que no quitaban PS, o simplemente no atacaba. Obviamente vencerlo no fue nada complicado. Y al terminar la batalla, él solo decía: Suerte en la liga. y posteriormente se fue. Sentí un poco de lástima por él, ya que me había dado la impresión de que sentía mucha culpa por lo que había pasado. El desafío de la liga fue duro, pero los derroté uno a uno, hasta llegar hacia donde estaba el Lance. La batalla contra él fue muy dura. Algunos de mis Pokémon se debilitaron contra sus Pokémon de tipo dragón, pero al final logré derrotarlo. Solo me faltaba derrotar a mi rival, el cual era el campeón de la liga, así que curé a mi equipo, y me dirigí a la sala del campeón para derrotarlo. Pero al entrar, mi rival no estaba. En vez de eso, el que estaba ahí, esperándome, era un Pikachu de aspecto grotesco. No era un Pikachu esponjoso y tierno como todos conocemos, sino que era uno alto, flaco, y con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando lo vi, se me hizo un nudo en el estómago. Y después de unos segundos de haber entrado, se mostró un diálogo que decía: Te olvidaste de mí. Me reemplazaste. Después de que se fuera ese diálogo, inició una batalla contra ese Pikachu. Al ver el sprite de Pikachu, sentí un vacío inmenso en el estómago. Su sprite era mucho más grotesco y gráfico que el que vi antes de empezar la batalla. Su sonrisa era mucho más gráfica, su anatomía era humanamente indescriptible, y sus ojos eran pequeños y aterradores. Yo no entendía lo que estaba pasando, no entendía el porqué de este evento tan extraño. Hasta que recordé lo que había pasado en la torre Pokémon, cuando mi rival había derrotado a mi Pikachu. ¿Podría ser que el Pikachu con el que estaba luchando, fuese el mismo Pikachu que se me había muerto? De ser así, aún no entiendo el porqué de su aspecto tan grotesco, ni tampoco el hecho de que estuviera luchando conmigo. Era como si tuviera algún resentimiento hacia mí por algo por lo que en ese momento no me había dado cuenta. Al iniciar la batalla, Pikachu hizo el sonido que hace cuando pierde en combate. En ese entonces, no le había tomado mucha atención a ese detalle, ya que estaba aterrorizado con su aspecto tan grotesco. Aunque ahora que lo pienso, ese pequeño detalle, me da a entender que Pikachu de alguna forma estaba sufriendo por algo, o tal vez simbolizaba de alguna forma su propia muerte. Cuando intentaba atacar a Pikachu, mis Pokémon por alguna razón, siempre fallaban sus ataques. Y cuando era el turno de Pikachu, mis Pokémon simplemente se debilitaban lentamente, hasta que se quedaban sin vida. Así fue en toda la batalla, hasta que me quedé sin Pokémon. Lo raro, es que cuando me quedé sin Pokémon, mi personaje no apareció en el centro Pokémon como normalmente debería. En vez de eso, la batalla siguió. Solo era mi personaje contra Pikachu, sin que yo tuviese ningún Pokémon. Intenté escapar, pero cuando seleccionaba la opción, no me dejaba. En vez de eso, aparecía un cartel con unos puntos suspensivos. Como no me aparecía ninguna opción para atacar, decidí lanzarle una Pokébola a Pikachu. Pero al momento de lanzársela, la Pokébola falló. Y como ya había gastado un turno, le tocaba atacar a Pikachu. Pikachu se quedó en su lugar inmóvil, como cuando atacaba a mis Pokémon, haciendo que lentamente perdieran sus puntos de vida. Como mi personaje no tenía una barra de vida, no pude saber si se estaba debilitando. Pero después de unos pocos segundos, mi personaje cayó en combate. Inició una transición que dejó la pantalla oscura por unos segundos, y lo que vi después, es algo que no podré olvidar. Esa cara. Esa horrible cara. Y esa música espantosa. Al ver eso, inmediatamente, dejé caer mi Game Boy al piso del susto.
Era horrible, más que un Pikachu, parecía un demonio, un espectro con una sonrisa grotesca y perversa, llena de odio y psicopatía. Al dejar caer mi Game Boy, se le habían salido las baterías, haciendo que en su pantalla, ya no se reprodujese esa melodía, ni se mostrase esa horrible cara. Habían pasado como 5 días después de eso. Técnicamente, después de esa experiencia, ya no quería volver a tocar mi Game Boy por un tiempo. Pero recordando que mi Game Boy se había caído al piso, me entró un poco de miedo al suponer que mi Game Boy se me pudiera haber roto con la caída que tuvo. Así que fui a buscarla. La había puesto en mi cuarto, encima de mi mesita de noche. Al tomarla, me percaté de que todavía tenía puesto ese cartucho. Después de lo que había pasado, digamos que no quería saber nada más de ese cartucho, así que lo saqué de mi Game Boy, y lo guardé en un cajón. Intenté buscar mi Pokémon azul para ver si mi Game Boy funcionaba, y al encenderla, dejé escapar una sonrisa de alivio al ver el logo de Nintendo Defender por la pantalla. Pero, en vez de reproducir el cartucho que le había puesto, en la pantalla apareció la horrible cara demoníaca de Pikachu, acompañada con esa música espantosa. En este punto, sentí que me desmayaba de la impresión. ¿Cómo podía ser esto? Intenté con otros juegos que no eran de Pokémon, pero era lo mismo. Mi Game Boy había sido contaminada con la imagen de Pikachu. Y no solo eso, sino que los cartuchos que había introducido, también se contaminaron. Lo sé, porque intenté probarlos en mi Game Boy Color, y cada vez que intento hacer que reproduzca algún cartucho, ya sea Super Mario Land, Mega Man, o algún otro, siempre pasa lo mismo. Siempre se reproducen mostrando la cara de Pikachu, y reproduciendo esa música. ¿Saben? Ahora que lo pienso, la batalla que tuve con Pikachu, en donde parecía que estaba resentido por algo. Ahora que lo pienso, tal vez se deba a que cuando se murió, lo reemplacé por otro Pokémon, por un Raichu para ser exacto. Y tal vez, él desde el más allá, se sintió olvidado y reemplazado. Y por tanto dolor que sentía, se terminó convirtiendo en una especie de espectro, el cual quería vengarse por el hecho de que mi personaje se olvidase de él, y que más encima lo reemplazara por otro Pokémon. O tal vez no se quería vengar de mi personaje. Tal vez se quiso vengar de mí, haciendo que mi Game Boy y mis juegos se infectasen con esa especie de virus que hace que tu Game Boy reproduzca solo la cara de Pikachu y esa música. O no sé, esa es la teoría más acertada que tengo sobre esto. Pero hay algo que sí sé. Nunca más voy a poder ver a mis juegos de Pokémon como siempre los vi. Y nunca más voy a volver a tocar mis cartuchos de Game Boy, sobre todo ese cartucho. Ese cartucho maldito. Si te gustó el video, agradecería que me dejases tu like, y tu suscripción para más videos como este. Saludos a Mirko 159, Santiago Loud, Overflanco Orozco, Blog, y a Pingas DC Eggman. Si tú quieres un saludo, tan solo tienes que dejarme tu comentario en mi video más reciente. Nos vemos en un próximo video.